El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca llegar nuevamente a la Casa Blanca, ahora desde la oposición al gobierno demócrata de Joe Biden y con una estrategia centrada en más apariciones públicas y mitines multitudinarios. Un hecho de violencia enciende las alarmas sobre la polarización social en Brasil mientras se acercan las elecciones presidenciales. Dos simpatizantes de Jair Bolsonaro y de Luis Ignacio Lula da Silva se enfrentaron a tiros. Y en México, la zona industrial de Monterrey enfrenta una fuerte sequía. Allí los habitantes deben racionar el agua corriente y almacenarla, mientras que las empresas locales ya han tenido que reducir sus operaciones. Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias del continente americano y comenzamos en Estados Unidos y es que el expresidente Donald Trump busca llegar nuevamente a la Casa Blanca y ahora lo hace desde la oposición al gobierno demócrata de Joe Biden, aunque criticar las decisiones del mandatario no es su única estrategia. Rafael Pérez nos cuenta más en el siguiente informe. Más apariciones en público y mítines multitudinarios. Esa, al parecer, es la nueva estrategia del expresidente Donald Trump, ahora como mecena de los miembros del Partido Republicano que optan por cargos públicos. Su futuro depende de los republicanos conquistando el control del Congreso. Si esto pasa, Trump triunfa. Así que es en su interés de apoyar a los candidatos republicanos a donde encuentran dificultades. Desde la oposición, Trump fustiga las decisiones de Joe Biden, creando un estado de opinión que lo ayuda a llegar al Salón Oval. Somos una nación que se rindió en Afganistán, dejando atrás soldados y ciudadanos estadounidenses muertos y 85.000 millones de dólares en el mejor equipo militar del mundo. Somos una nación que permitió que Rusia devastara un país, Ucrania, matando a cientos de miles de personas y solo empeorará. Sin embargo, a pesar de la investigación por el asalto al Capitolio y sus constantes críticas al sistema electoral, ¿puede Trump llegar nuevamente a la Casa Blanca? Los expertos creen que la actual crisis mundial y sus efectos le allana el camino. Con la inflación en Estados Unidos, el precio de la gasolina subiendo, los precios en los supermercados muy fuertes en salida, etcétera, etcétera, Biden no está navegando muy bien. Eso es suficiente para Trump decir, ustedes necesitan que yo regrese a la Casa Blanca. El tiempo es un factor clave para la actual administración de cara a las elecciones de medio término. Estas le permitirán a Biden continuar con su programa o fortalecer la figura de su contrincante. Y hechos de violencia contra migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ponen de relieve la problemática que representa el tráfico de personas en medio de la crisis migratoria que se vive en esta región. Y uno de los últimos episodios, hablamos de la muerte de 53 migrantes en un tráiler en Texas, refleja el incremento de este tipo de delitos y también del uso de coyotes en la frontera con México. En France 24 dialogamos con Jorge Andrade, experto en temas migratorios, sobre cómo algunas normativas, como el título 42, usada para hacer retornar a personas por motivos sanitarios, agudizaron este flagelo. Totalmente, la pandemia agudizó ese punto que señalas muy bien y también, pues bueno, vemos las economías de los países de donde surgen, desde donde vienen estas personas, los países de origen que tienen situaciones económicas agravadas por la pandemia y que están tratando de llegar a Estados Unidos y un claro ejemplo es el título 42 y el cierre de fronteras en el norte del país como en el sur. Y en Brasil, un hecho de violencia enciende las alarmas sobre la polarización social que atraviesa la nación sudamericana mientras se acercan las elecciones presidenciales de octubre. Los hechos ocurrieron la pasada madrugada en Foz do Iguazú, cuando un agente penitenciario seguidor del presidente Jair Bolsonaro irrumpió en la fiesta de cumpleaños de un integrante del Partido de los Trabajadores y abrió fuego contra este, provocándole la muerte. El agente también recibió disparos y se encuentra internado en grave estado. El hecho es para muchos reflejo del clima de polarización social que atraviesa el país a menos de 3 meses de las elecciones presidenciales, aunque para otros, como el consultor político Caio Maianelli, Brasil no es escenario de una grieta social. No necesariamente no podríamos llamar de una polarización social en la dimensión del país.
La gente, de hecho, es alejada de la política, ¿no? Estamos hablando de un país como Paraguay, por ejemplo, que tiene 50% de su población afiliada a un partido. Tenemos, qué sé yo, tenemos como más de 20 partidos en Brasil y posiblemente si tenemos una población, 20% de la población afiliada a todos estos partidos, es mucho. Entonces, lo que se mira es una escalada de violencia incitada por el propio señor Jair Bolsonaro, por el propio presidente de la República, que desde que empieza el gobierno empieza a hacer discursos de odio, discursos discriminatorios, discursos enseñando una frustración y incentivando a la gente a responder de manera violenta sus frustraciones en relación al Partido de los Trabajadores. Y en México, la zona industrial de Monterrey está enfrentando una fuerte sequía que causa estragos en la vida de sus habitantes. Con solo unas horas de agua corriente al día, la gente intenta almacenar litros en sus hogares y las empresas locales ya tuvieron que reducir sus operaciones. Alba Santana tiene los detalles. Es una de las zonas más ricas de México. Monterrey, Nuevo León, goza de un nivel de vida con el que muchas zonas del país no podrían ni soñar. Pero en los últimos meses, una ola de calor y la falta de lluvias ha provocado la escasez de algo esencial, el agua. De la pandemia apenas como que nos estábamos dando un respiro, ¿verdad? Pero apenas nos estamos dando un respiro, yo creo que fue un respiro muy corto, casi nada, y empezó la sequía. Con solo unas horas de agua corriente al día desde hace casi 2 meses, a muchos, como a María Navarro, les toca ir a llenar cubos de agua de los camiones cisterna y llevarlos a sus casas, ya que casi nadie puede permitirse comprar tanques para almacenar el líquido. Me estreso con el agua de que a veces que no hay. Y lo uso. Una vez me fui hasta allá a terminar la calle, tiene que venir el agua. Pero yo me desespero mucho con el agua. El clima árido y las temperaturas de hasta 38 grados Celsius en la zona en verano complican el flujo de agua, al igual que las muchas empresas de la zona que consumen cantidades enormes del preciado líquido. En esa parte hay que recordar lo que está determinado en la Ley de Aguas Nacionales, donde en épocas de crisis o de incertidumbre siempre hay una prioridad en el consumo humano sobre las explotaciones industriales y agrícolas. Sin embargo, eso no está ocurriendo de manera suficiente. Motivo por el que tras negociaciones con las autoridades locales, las fábricas de la zona han dejado de operar unos días a la semana para ahorrar agua, dejando un escenario desierto en las afueras de la localidad. Seguimos en México. La iglesia Santo Domingo en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, fue de vuelta renovada a sus fieles después de haber sido destruida en el año 2017 por el sismo que sacudió al país. Veamos el informe que nos cuenta la historia del ex convento, pero también de su reparación. El ex convento de Santo Domingo, una joya del sureste mexicano construida en el siglo XVI, renació de los escombros tras su restauración después del sismo que azotó a México hace 5 años. Después de un lustro dedicado a trabajos de reparación, el templo fue entregado este sábado por el presidente mismo a los fieles católicos en la ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas. Pilar García Quintana, miembro del Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Cristóbal, explica la importancia de esta renovación para la ciudad. Muy difícil, ha sido muy difícil, pero hemos estado con mucho entusiasmo y queremos recuperar las cosas preciosas que tiene San Cristóbal, los monumentos que son patrimonio de la ciudad. La iglesia fue una de las primeras sedes religiosas establecidas por los misioneros en México. Está considerada como la obra cumbre del barroco centroamericano y mezcla elementos coloniales e indígenas. Obra, como digo, pues del pueblo, de los pueblos originarios, de encomenderos, de frailes y del apoyo también de la corona. Debido a los daños ocasionados por el sismo de magnitud 8,2 grados, registrado el 7 de septiembre de 2017, el Templo Santo Domingo fue uno de los 22 inmuebles históricos intervenidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para su reparación en esta ciudad. Es todo por el momento. Regresamos en breve con muchas más noticias. Sigan en France 24.